Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Te adoramos, Señor, y a una sola voz nos hemos unido a adorarte. Digno eres, Señor, de toda adoración. Tu pueblo se une hoy a una sola voz. Digno eres, Señor, decláralo, de toda adoración. Tu pueblo se une hoy a una sola voz. Exaltamos, Rey, tú eres santo, y a una sola voz hoy te adoramos. Te exaltamos, Rey, tú eres santo, y a una sola voz hoy te adoramos. Dilo, hey, hey, hey. Santo, oh, oh, oh. Dilo con nosotros. Dilo, santo eres Dios. Dilo, santo eres Dios. Sí, te amamos, Señor. Eres digno de toda adoración. Yeah, yeah. Y queremos decirte esto, Señor. Te exaltamos, Rey, tú eres santo, y a una sola voz hoy te adoramos. Te exaltamos, Rey, tú eres santo, y a una sola voz hoy te adoramos. Hey. Tú vives y lo declaramos en este día. Dilo, santo eres Dios. Dilo, santo eres Dios. Aleluya. Eres santo, reina. Dilo, santo, proclámalo. Decláralo con tus palmas en este día y reconoce su grandeza. Eres el alto, el sublime. Te adoramos, Señor, y declaramos en este día que tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo. Te exaltamos, Rey, y te amamos. Te exaltamos, Rey, tú eres santo, y te adoramos. Hoy te amamos. Te exaltamos, Rey, tú eres santo, y a una sola voz hoy te adoramos. Te exaltamos, Rey, tú eres santo, y a una sola voz hoy te adoramos. Dilo, hey, hey, hey. DJ,
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 23, donde dice: Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Se fijó una fecha para una discusión a fondo, y en el día señalado acudieron muchos de ellos al lugar donde se alojaba Pablo y escucharon lo que tenía que decirles. No se registra, por otro lado, ningún resumen importante de lo que se dijo, pero por los relatos de su línea habitual de argumentación con los judíos en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, así como por el material pertinente que proveen algunas de sus cartas, se puede deducir un bosquejo general de su exposición cuando habló con autoridad acerca del reino de Dios y les contó persuasivamente la historia de Jesús, mostrándole que señalaba el cumplimiento de la ley y de los profetas. En el curso de ese día, se esforzó Pablo en probarles que el Evangelio de Cristo era el florecimiento de la religión de Israel, que todo el curso de la historia y de las profecías hebreas conducían a él, y fue consumado por él. Su texto fue el volumen completo de lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, interpretado por los acontecimientos del avenimiento, la pasión y el triunfo de Jesús de Nazaret, cuando está diciendo: declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de sanidad por la resurrección de los muertos. Romanos capítulo 1 y versículo 4. Sin duda, Pablo adujo la mayor parte de los testimonios mesiánicos que ya se han citado en Hechos de los Apóstoles y más también. Se puede concebir fácilmente que en esta ocasión habrá empleado todas sus poderosas cualidades intelectuales y también afectivas mientras se esforzaba por persuadir a los dirigentes judíos de Roma acerca de la verdad del Evangelio. Además, su exposición no adoptó la forma de un monólogo. El debate tiene que haber sido vivo y también apasionado. Quizás tampoco fue la verdad del Evangelio el único tema a debate. Si algunos de los presentes sabían algo acerca de Pablo, pueden haberle cuestionado su afirmación de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo o de las costumbres ancestrales, como dice el versículo 17. Pero según su propio testimonio, él mismo vivía como judío respetuoso de la ley cuando estaba entre judíos, pero no se adhería a las costumbres ancestrales cuando se encontraba en compañía de los gentiles. Pueden haber argumentado que un judío verdaderamente leal tendría que haber sido particularmente escrupuloso en la observación de esas costumbres, en un entorno gentil, como fue el caso de alguno de otros presos judíos en Roma, alrededor de esta época, quienes, según el historiador Josefo, restringían su dieta a higos y nueces, a fin de evitar la ingestión de comida sospechosa. Pero, si se ventilaron asuntos de esta naturaleza, Lucas no dice nada sobre ellos.
Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Los judíos en Roma conocían y aplicaban la doctrina de las obras, pero no la doctrina de la gracia. Cuando Pablo enseñó a los judíos que la entrada en el reino de Dios no es por obras, sino que es por gracia, se levantó oposición y un consiguiente rechazo. Su deseo era que sus compatriotas pudieran ser salvos y que su celo por Dios pudiera expresarse no en términos de la justicia mediante la ley, sino a través de la fe en Cristo. Tal y cuando escribió él la carta a los romanos, así expresaba en el capítulo 10 y los versículos 1 al 6. Al enseñar acerca del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, tuvo que demostrar por las Escrituras que Dios prometió la venida del Mesías y presentar al Mesías como el único que expiaría el pecado del hombre, reconciliaría a la humanidad con Dios, adquiriría eterna justicia, regeneraría a su pueblo con su espíritu y haría a sus fieles servidores herederos con Cristo. Por otro lado, dicho sea en su honor, Pablo pudo mantener la atención de su audiencia de la mañana a la noche. Algunos de los judíos aceptaron a Jesús como su Mesías, pero otros continuaron en su incredulidad. A través de su ministerio en lugares tan diversos como Antioquía de Pisidia, Tesalónica y Corinto, había experimentado las mismas cosas. Continuará con el versículo 25, donde dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. El texto sugiere que la audiencia está dividida en cuanto a la interpretación correcta de las Escrituras. Los que no creen están en desacuerdo con los que creen. Lucas dice que su desacuerdo no fue una cuestión momentánea, sino que siguió dividiéndolos. Los que están en desacuerdo con los creyentes no rechazan a Pablo, sino que rechazan a Cristo, el Hijo de Dios, y a las Escrituras que dan testimonio de él. Por el otro lado, los judíos que creen llegan a ser parte de la Iglesia existente ya en Roma y así fortalecen la comunidad cristiana. Sigue diciendo ellos. Empezaron a irse después que Pablo les hubo dicho estas últimas palabras. Poco a poco, la gente empezó a salir. Aún así, Pablo desea dirigir a los judíos no creyentes una última palabra de las Escrituras. Por lo tanto, no es Pablo, sino que es Dios mismo quien tiene la palabra final para los endurecidos judíos. Sigue diciendo este versículo: el Espíritu Santo habló bien a sus padres por medio del profeta Isaías. La palabra que va a decir la atribuye Pablo no al profeta Isaías, sino al Espíritu Santo, quien es el autor primario de las Escrituras. Si los judíos rechazan las Escrituras, no solo están desdeñando a Isaías, sino que también están oponiéndose al Espíritu Santo. En su palabra, Dios le ha dado las profecías mesiánicas y ha enviado a su siervo Pablo para explicarles que Jesús ha cumplido esas profecías. Al recibir toda la evidencia
y luego rehusar aceptar la verdad de la palabra de Dios, los judíos están oponiéndose al Dios viviente. Por tal razón, Pablo firmemente declara que el Espíritu Santo se dirigió juntamente a sus antepasados a través de una palabra de Isaías, el profeta. El término antepasados permite a los judíos reflexionar sobre el aspecto histórico. Esta palabra que Isaías entregó a sus contemporáneos la dirige ahora Pablo a sus contemporáneos en Roma. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Los judíos en Roma saben que Pablo le está citando Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, y conocen el ambiente histórico de estas palabras también. Entienden, por tanto, que Dios le dijo a Isaías que fuera a los israelitas cuyos corazones estaban endurecidos por la incredulidad y además también por la desobediencia. Ellos saben que las palabras dichas por Isaías solo consiguieron que el pueblo de Israel se alejara más de la salvación. Dios le dijo a Isaías que fuera a Israel e informara al pueblo que ellos estaban siempre oyendo, pero no entendían, y siempre estaban viendo, pero nunca percibían. Esto estaba lejos de ser un cumplido. De hecho, fue una dura reprensión que finalmente concluyó en juicio contra Israel y resultó en la destrucción de ciudades, devastación de los campos y el exilio del pueblo, como así nos muestra Isaías capítulo 6, versículos 11 y 12. La tarea de Isaías tiene que haber sido descorazonadora, aun cuando el Señor había prometido que del tronco Dios levantaría su santa semilla. Isaías capítulo 6 y versículo 13. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Mediante el profeta Isaías, Dios está diciendo a Israel que el pueblo ha permitido que sus corazones se endurezcan, que sus oídos lleguen a ser sordos y que sus ojos lleguen a ser ciegos. Deliberadamente han cortado sus posibilidades de arrepentimiento. Si no hubiera sido así, se habrían vuelto a Dios y Él los habría restaurado. Al citar el pasaje de Isaías, Pablo está diciendo a sus oyentes que en términos de espiritualidad ellos son iguales a los contemporáneos de Isaías. Por otro lado, la forma en que esta cita está escrita viene directamente de la Septuaginta. Las palabras son las mismas de Mateo capítulo 13 versículos 14 y 15, mientras Marcos, Lucas y Juan tienen en sus respectivos evangelios una versión abreviada del pasaje de Isaías. El evangelio, según Mateo, sin embargo, está dirigido a los lectores judíos y por lo tanto tiene el texto completo. De igual manera, Pablo se dirigió a los judíos de Roma y quiso que ellos escucharan todo el pasaje de la profecía de Isaías. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos
oirán. Pablo añade sus propias conclusiones a esta enseñanza. Sobre la base de la profecía de Isaías, en realidad les dice: ustedes judíos deben saber que la salvación es primero para los judíos y luego para los gentiles, pero ustedes han rechazado la seguridad de la salvación de Dios y ahora se la ofrece a los gentiles. Observamos aquí dos cosas. Primero, Dios llamó a Pablo para que fuese un apóstol a los gentiles, tal como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15 y capítulo 22, versículo 21. También Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 16 y capítulo 2, versículo 8. Segundo, a través de todo su ministerio, Pablo se adhirió a la regla de presentar el Evangelio primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Dondequiera que los judíos rechazaban la predicación del Evangelio, Pablo se volvía a los gentiles, como así nos muestra este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46 y capítulo 18, versículo 6. Nótese que el Evangelio tiene un mensaje universal para todos los pueblos. Por lo tanto, el libro de los Hechos finaliza no con una nota negativa de judíos incrédulos rehusando aceptar el Evangelio. Por el contrario, las últimas palabras de Pablo son positivas y afirma que los gentiles escucharán el Evangelio de salvación y por creer en Jesucristo serán salvos. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. En la segunda mitad de Hechos de los Apóstoles, Lucas presenta a Pablo como la figura principal, hasta el punto que el lector podría pensar que el escritor está escribiendo una biografía del apóstol. Este no es el caso, porque el libro deja sin mencionar su muerte. Lucas compone una historia no de Pablo, sino de la divulgación del Evangelio. Y concluye el libro de los Hechos señalando que Pablo presentó las enseñanzas de Jesús decididamente y sin obstáculo. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Notamos aquí que Pablo permaneció por 2 años completos. Con la referencia de tiempo, Lucas nos ofrece la última nota biográfica de Pablo. No nos dice nada sobre su liberación, los viajes que hizo posteriormente, un nuevo encarcelamiento y su muerte. Por sus epístolas sabemos que Pablo esperaba ser liberado de la prisión, como así muestra Filipenses capítulo 1 versículo 19 y versículo 25, y también el capítulo 2 y versículo 24, y que también necesitaría alojamiento en Colosas, como vemos en la carta a Filemón versículo 22. Las epístolas pastorales incluyen referencias a lugares no mencionados en Hechos. Por eso, llegamos a la conclusión que debe haber viajado de Éfeso a Macedonia, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y capítulo 3, versículo 14. También a Necrópolis, como dice la carta a Tito, capítulo 3, versículo 12, y también a Troas, como así muestra la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. Y finalmente, en su última epístola escribe que su ejecución está a la puerta. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Si Lucas hubiera sabido el regreso de Pablo
a la congregación de Éfeso, ciertamente habría escrito una conclusión diferente a la emotiva despedida de los ancianos de Éfeso, como así muestra el capítulo 20 y versículo 38. Aparentemente, Lucas compuso Hechos durante el encarcelamiento de Pablo y lo terminó poco después de su liberación. Pero no sabemos decir por qué Pablo estuvo preso durante 2 años en la ciudad imperial. Estudiosos han sugerido que, debido a que durante 2 años sus acusadores no fueron a Roma para el juicio, fue dejado en libertad, pero no se disponen de evidencia sobre que este caso haya sido abandonado por no presentarse los interesados, ya que hay que tener en cuenta que la tradición romana es que el acusador debe acusar. La protección de la persona acusada no radica en la provisión de una libertad automática sin sus acusadores. No se presenta sino en la severidad de las sanciones contra este tipo de acusadores. Además, en caso de una causa justa o de muerte del acusador, el acusado podía pedir que los cargos en su contra fueran desestimados. Aún entonces, los legisladores romanos eran renuentes a cancelar los cargos. En otras palabras, si los acusadores nunca se presentaron personalmente en Roma, Pablo puede seguir como prisionero. Al final de los 2 años, Nerón puede haberlo dejado en libertad. Pablo permaneció en su propia casa alquilada y recibió a todos que fueron a verle. Otra traducción dice a sus propias expensas. Pero el quid del asunto radica en la palabra griega mistoma, que quiere decir o bien rentada o que es rentada. Lucas escribe que Pablo permaneció y no que vivió, lo cual implica que quedó como prisionero en cuartos separados. Pablo cumplió su misión de predicar y enseñar el Evangelio a todas las personas que fueron a visitarle. Solamente carecía de tiempo para atender a sus necesidades financieras, por lo cual he de suponer que dependía de sus amigos. Continúa ahora con el versículo 31, el último ya de este capítulo 28 y también el último de Hechos de los Apóstoles, donde dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lucas termina el libro de los Hechos con una nota de triunfo. Pablo predica el reino de Dios y enseña acerca de Jesús a todos los que llegan a su casa. Además, de algunos de los judíos en Roma, numerosos gentiles también fueron a verle. De hecho, él era el apóstol nombrado para ir a los gentiles. La palabra resueltamente significa que Pablo disfrutaba de completa libertad para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. Lleno con el Espíritu Santo, pudo hablar con autoridad a todos sus visitantes y esperar ver los resultados de su ministerio. Las 2 cláusulas, como son predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, son sinónimos y se respaldan la una a la otra. Con la combinación Señor Jesucristo, Lucas expresa la confesión de las iglesias cristianas primitivas que Jesús es el Señor, tal como dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 3, en oposición a la máxima romana que decía que César era el Señor.
en respecto de los judíos, testifica que Jesús es el Cristo y por tanto el Señor. Sigue diciendo este versículo, sin impedimento. Esta palabra, la última en el texto original, es llamativa. Lucas da a entender que el gobierno romano no puso restricciones ninguna a la difusión del Evangelio a través de toda Roma y el imperio. Con esta palabra, la cual, debido a su lugar en el texto griego, es enfática, ya que Lucas describe la amplitud del estado respecto de la Iglesia. Pablo fue reivindicado y los cargos presentados en su contra por los judíos eran completamente falsos. Desde la casa alquilada de Pablo, el Evangelio salió hasta el fin del mundo. Y después de su liberación, él continuó sus viajes por el nombre del Evangelio. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Qué diferencia hay entre predicar y enseñar? Porque el apóstol Pablo pasó 2 años predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Es interesante notar que ahora Pablo había alquilado una casa, que algunos traducen su propio local alquilado, donde recibía a todos predicando, proclamando el reino de Dios. La palabra griega aquí es kerutzon, que se utiliza para describir el anuncio que hacía un heraldo, es decir, en voz bien alta, para que todos les escucharan. Pero también, aparte de predicar, enseñaba lo concerniente al Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Qué podemos hacer nosotros, los creyentes cristianos, en el día de hoy para continuar escribiendo con nuestras vidas la continuación del libro de Hechos de los Apóstoles? A muchos le ha llamado la atención la forma como termina el libro de Hechos de los Apóstoles, como si Lucas hiciera una pausa allí con la idea de seguir relatando lo que ocurrió en Roma y con otros detalles de la iglesia primitiva, para al fin cerrar el relato con un saludo fraternal a Teófilo, deseándole la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Hay comentaristas que suelen señalar que el libro no tiene una conclusión, porque en la historia de la Iglesia continúa en los días de hoy. Y cada uno de nosotros está escribiendo parte de esa historia con nuestro testimonio y con la predicación que Dios pone en nuestros labios. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para continuar escribiendo con nuestras vidas la continuación del libro de Hechos de los Apóstoles? Es una respuesta que debe encontrarse precisamente en el servicio a Cristo. Estimado y estimada oyente, Dios respeta a cada persona en su libre albedrío y por tanto no obliga a nadie a que crea en Él. De hecho, si Dios quisiera, simplemente con un chasquido de los dedos, toda la humanidad creería en Él. Pero como he dicho, Dios nos ha dado libre albedrío. Por tanto, la muestra de ello es lo que podemos ver, como he leído anteriormente, en Hechos de los Apóstoles capítulo 28 y versículo 24, donde dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Es decir, unos creían y otros no creían. Amigo y amiga oyente, tú has pasado seguramente algunos minutos escuchando este comentario bíblico de la palabra de Dios, de manera que ahora te toca a ti decidir. Si aceptas a Cristo como Señor y Salvador suficiente, si tu respuesta es sí, pues yo te animo ahora en este momento que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón.
ora ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te doy gracias porque hasta ahora tú nunca, jamás me has obligado a nada. Ahora, en este momento, yo, libremente, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, te seguiré.